Muy buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1 y bienvenidos a un nuevo vídeo en el cual vamos a seguir comentando todas las novedades que han surgido. Tenemos muchas cosas que comentaros en el día de hoy y todos los temas que vamos a estar comentando os van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si te quieres saltar algún tema y pasar directamente a tu momento de elección. Dicho todo esto, vamos a arrancar y lo primero por lo que queremos hablar, nos vamos a ir a la situación actual que tiene el equipo Aston Martin, porque su mandamás se informa que está perdiendo la paciencia. Este es el caso de Lawrence Stroll, el actual dueño del equipo Aston Martin, quien no estaría nada contento con la falta de avances de su equipo y está perdiendo la paciencia según se está informando. Algo de lo cual yo creo que es muy negativo, que al final él, que es el máximo responsable del equipo Aston Martin, por lo menos por ahora, esté llegando a este punto. Se ve en el hecho de que no están cumpliendo lo que ellos mismos incluso pensaban que iban a conseguir, por lo menos no hasta ahora. Veremos si pueden o no cambiar la situación, y esta es la segunda vez que le pasa a Lawrence Stroll algo similar. La anterior vez fue en el Gran Premio de Arabia Saudí de 2022, después de un Gran Premio de Bahrein donde quedó bastante claro que Aston Martin era el último equipo en ese inicio de nuevo reglamento. Por si acaso en Arabia Saudí, que fue la segunda carrera, pues todavía no había llegado a tal punto. Cuando ya se confirmó que en Arabia Saudí, después de dos circuitos diferentes, efectivamente seguían siendo el último equipo, Lawrence Stroll bajó al box de Aston Martin y se informó desde entonces que echó una bronca muy grande al equipo Aston Martin, que les hizo desde ese punto reaccionar. Y luego recordemos aquel 2022, que es que realmente, más allá de la situación de ese equipo y donde acabaron, fue el mejor año que ha tenido Aston Martin, por lo menos desde desde que es Aston Martin, desde 2021, porque es un año en el que van hacia arriba, que hoy en día es que cuesta pensar en esto de Aston Martin quizá, pero efectivamente tuvieron una tendencia positiva. Después de comenzar con un coche totalmente errado, a partir de Barcelona trajeron un coche radicalmente diferente y consiguieron hacer unos grandes progresos hasta el punto de acabar aquel año peleando con Alpine y McLaren, que estaban siendo los líderes del resto. Eso se dio también gracias en parte a esa bronca que echó Lawrence Stroll, y ahora parece que ha llegado a tal punto también de perder la paciencia. Lo único también a comentar, mejor dicho, es que no sé tampoco si llega a un punto de ser esto de haber visto la oportunidad ahora mismo Lawrence Stroll de vender el equipo. Lo que se informó hace varias semanas, cuando también se ha hablado sobre esta posibilidad de que Lawrence Stroll esté pensando en vender, aunque fuera no todas las acciones, pero sí la gran parte de las acciones del equipo Aston Martin, es que quizá ve que es el mejor momento para hacerlo, entonces aprovecharía para vender esas acciones que ya se estaba hablando de que Aramco, también Honda, querían entrar con un mayor protagonismo, y la forma de hacerlo sería esto, porque también recordemos que Aston Martin como tal ha comprado recientemente acciones, invirtió un poco más, pero Aston Martin se llama Aston Martin porque Lawrence Stroll es el máximo accionista y Stroll también es accionista de Aston Martin, pero el equipo se podría llamar Stroll GP. Quiero decir que no es que Aston Martin, la Honda, que es la marca, sea el máximo accionista, así que quizá es la oportunidad, y por eso se está transmitiendo esto, que habría visto Lawrence Stroll para ya definitivamente dar un paso atrás y vender el equipo a otros accionistas. No sabemos si puede llegar a ser esto por lo que se está informando, pero es lo que se ha comentado ahora después de este Gran Premio de Imola y el fallo que han tenido con las actualizaciones que iban a introducir. Por cierto, también en ciertas informaciones se comenta que Fernando Alonso efectivamente estuvo haciendo pruebas diferentes durante el Gran Premio de Imola para el equipo. ¿A qué nos referimos con esto? Bueno, quedó bastante claro que desde luego saliendo desde el pit lane tenías que utilizar este fin de semana para hacer comprobaciones, y efectivamente es algo que muchos pensamos que tendría que hacer después de la clasificación. Es algo que hizo, aprovecharon para cambiar configuración la cual tampoco era la mejor, es más, era peor que la que tenía Stroll o la de que por sí tenía Alonso antes de cambiar esa configuración, pero era una forma de, pues ver otra configuración diferente. Se habla de que cambiaron las alturas de las suspensiones y demás, y así haces pruebas diferentes con Aston Martin, te puede venir bien para recopilar datos, y que queda bastante en evidencia que efectivamente estuvieron haciendo
especie de test, por así decirlo, porque usaron el blando, luego pusieron el duro y luego pusieron el medio. Que, a ver, el blando y el duro realmente hubiera sido estrategia de carrera cuando ya se dan cuenta, desde luego, que no pueden hacer una estrategia de carrera porque no van a... Bueno, pueden haberlo hecho, pero que no iban a pasar de la 14ª quizá posición, digamos, por decir un número aproximado. Empezaron ya entonces a hacer esa simulación, a recopilar datos de una forma más extrema, y es el motivo por el que, por ejemplo, Ocon le pasa a Alonso con facilidad, es el motivo por el que no es capaz de llegar a Bottas, no es porque no tuviera ese ritmo, sino porque ya estaban de por sí haciendo pruebas como si hubiera sido un test, como si hubiera sido unos entrenamientos libres, mientras que el resto corrían, tú estabas haciendo comprobaciones, y es lo que estuvo haciendo el equipo Aston Martin. Se informa que recopilaron bastantes datos para entender por qué este nuevo paquete no ha dado con lo que los ingenieros esperaban, porque se habla de que en teoría, ahora ya sí han sacado estos datos, que Aston Martin no había dicho cuántos esperaban ellos mejorar, se habla de que ellos pensaban que iban a mejorar entre 2 y 3 décimas por vuelta, y desde luego no ha sido el caso, que tampoco... Y esto es una vertiente que se está hablando bastante, tampoco es una peora, quiero decir, de que hayan retrocedido una barbaridad. Lo que ha hecho Aston Martin es no mejorar. Eso es el punto. No mejorando, los de adelante se te escapan y los de atrás te igualan. Es lo que ha pasado, pero al final se quedó bastante claro, sobre todo con un Stroll sí pudiendo remontar, que siguen siendo el quinto equipo. No es positivo, pero bueno, siguen en ese lugar. No han ido, yo creo, de verdad, para atrás en sentido de rendimiento. Sí que han ido para atrás en sentido de que el coche es mucho más difícil de pilotar, según está informándose, según ha comentado teóricamente Fernando Alonso a distintos periodistas, pero bueno, hay ahora que tratar de entender por qué esas mejoras no se han correlacionado en pista. Pista, pues también, bueno, no os digo pista, que al final Mercedes le pasa más o menos lo mismo. Quizá ahí hay un problema en el simulador que tiene Mercedes, y no quiero decir con esto, que también es algo que se está diciendo en redes sociales, que va a llegar Aston Martin con su simulador, que este año lo van a tener ya construido y ahora van a empezar a dar pasos de gigante. No va a ser el caso como tal, pero sí que parece que ese simulador de Mercedes algo le pasa, porque no es solo a Aston Martin, también a Mercedes le da unos datos que luego en pista no se relacionan. Pero bueno, eso es lo que estuvo haciendo Fernando Alonso. Yo realmente creo que la persona que mejor transmitió el pensamiento general que tienen los aficionados de Fernando Alonso, o en sí después de la información que el propio Fernando Alonso seguramente, o en sí después de las informaciones que habían estado surgiendo y que luego nos haya acabado dando, creo que el que mejor lo transmitió fue Flavio Briatore, quien le entrevistaron en DAZN España y comentó que al final el coche parece que va hacia atrás en vez de hacia adelante, y que es mejor a veces no traer tantas cosas. Trajeron hasta 9 piezas. Yo estaba bastante ilusionado por el hecho de la gran cantidad de piezas. No puede ser que fallen. Fallaron, así que hay veces que es mejor no traer tanto y sí que evolucionar que traer tanto y no entender el coche. A él le he visto bien, pero el coche no tanto. Pero mañana mejor. Creo que el coche no es competitivo aquí. Hay veces que parece que vamos atrás en vez de adelante. Hoy lo que he visto en los libres, parece que hemos dado un paso atrás. Había tantas mejoras que estábamos contentos. A veces es mejor tener menos, pero que funcione bien. Dijo Antonio Lobato después de que le entrevistasen en DAZN España que Flavio Briatore al final es un altavoz también de lo que piensa Fernando, y efectivamente es así. Entonces no es nada positivo que estén transmitiendo esto. Ojalá de verdad este año den con la tecla y sí que consigan dar avances, aunque también de por sí ya en el canal os lo habíamos dicho antes incluso de que llegásemos a este fin de semana en Imola. Aston Martin hay ciertas cosas en las que todavía está atado de manos porque no dependen de ellos, y su tope todavía está en donde Mercedes, por ejemplo, que es el equipo del que hoy llevo la camiseta, pueda ponerse, porque también, por ejemplo, en las suspensiones están generando unos problemas que también se los genera a Mercedes. Entonces, al final, si tienes esos problemas los dos equipos, no vas a llegar mucho más por encima de ellos, y es un problema que hoy en día todavía tiene Aston Martin. Por cierto, un Flavio Briatore que ha subido esta fotografía en redes sociales y ha provocado que ya el mundo, ha estallado todo el mundo ahora hablando otra vez de si Alonso se va a ir o no de Aston Martin. Sinceramente, firmó hace un mes y medio, no se va a marchar. Yo ya he visto teorías de gente, no, fíjate lo que pasó con Hamilton.
Tranquilidad, Hamilton se puede ir de Mercedes porque Hamilton firmó 1 año más 1. Realmente está cumpliendo esta temporada el año que sí que tenía firmado asegurado de contrato, y el más 1 era opcional, que lo tenía Hamilton que activar y no lo va a activar para marcharse a Mercedes. Por mucho que Toto Wolff fue quien vendió que sí que tenían eso, habían firmado esos 2 años de contrato, realmente era ese 1 más 1, lo único que no pensaba Wolff que no fuese a activarlo. No es el caso de Alonso. Estamos hablando de que si de verdad hubiese posibilidades, ¿no?, como la gente está queriendo pensar ahora en redes sociales, estaríamos hablando de que no habrían cumplido de por sí ese primer año de contrato, que es que no hay posibilidades. Simplemente Flavio Briatore pues ha subido esta foto con Horner y ya está. Así que bueno, simplemente os lo quería poner esto. Vamos a pasar al siguiente de los temas y vamos a hablar acerca de unas palabras que ha dado Max Verstappen, porque Verstappen ha demostrado, yo creo, en esta carrera lo que mucha gente todavía le seguía criticando, que no es realmente así. ¿Qué estoy hablando de lo que le estaba criticando mucha gente? Bueno, pues había personas que le habían criticado por el hecho de, además esto recientemente, le habían criticado después de Miami, del hecho de que solo sabía ganar teóricamente con un coche que fuera dominador. Eso es lo que estaba diciendo mucha gente, de verdad, de Max Verstappen. Bueno, ¿por qué digo esto? Ahora lo explico. Pero esto es algo que mucha gente estaba contando y realmente en Imola no ha tenido el mejor coche. Pero es que quedó muy claro en clasificación que por lo menos a una vuelta no lo tenían, y en carrera ha quedado también bastante claro. Muy a la par de McLaren, pues seguramente, pero es que realmente McLaren estaba siendo más rápido y sobre todo a una vuelta. Especialmente quedó muy claro que McLaren tenía mejor gestión de neumáticos, al menos en este circuito, con lo fácilmente que pudo conseguir Norris al final de carrera acabar acercándose a un Verstappen que empezó a sufrir bastante, aproximadamente a 10 vueltas del final, reportando por radio que los neumáticos estaban en las lonas, y efectivamente después de la carrera ha comentado que así era y que llegó incluso a verse en la grada, por perder el control del coche, pero pudo sobrellevarlo. Ya sabes, porque los neumáticos se salieron de la ventana de funcionamiento a falta de 10 vueltas, se está hablando, y sí, era como conducir sobre hielo, realmente brusco, y puedes sentir cuando los neumáticos ya no tienen agarre, como en la curva 7 casi termino en la tribuna. Esa fue mi sensación en algunos momentos. Así que sí, fue muy difícil, y esas últimas 10 vueltas yo estaba realmente tratando de sobrevivir con los neumáticos, y de repente Lando realmente cogió el ritmo. No estaba seguro de si podía mantenerlo detrás, pero yo solo estaba tratando de hacer lo mejor que podía, empujando tan duro como pude con el agarre que tenía. Y sí, por supuesto, fueron las vueltas suficientes, que es lo que se refiere de haber conseguido aún así ganar, porque si hubiera habido un par de vueltas más, también cree como Norris que por lo menos habría sufrido bastante. Lo único a comentaros de esta propia carrera en sí, que es impresionante lo que hizo Verstappen a falta de 4 vueltas aproximadamente, con un Norris que ya estaba en menos de segundo y medio y siempre era capaz de sacarle del DRS justo con la zona de detección. Luego Norris recortaba, pero en la salida de la chicane, yendo ya en ese tercer sector, conseguía sacarlo de ese DRS y por eso consiguió mantener esa posición a final de carrera. A lo que hablo sobre esas críticas realmente es que de verdad no es ni siquiera por esta carrera. Esta carrera no demuestra que Verstappen pueda ganar con un coche sin ser ganador. Porque realmente, aunque el coche no fuese el mejor quizá de la parrilla en este momento, o para este circuito, mejor dicho, digamos, estaba ahí. Si no era el mejor, era muy a la par de McLaren básicamente. Pero Verstappen es que es el piloto que con 18 años ganó su primera carrera con un Red Bull que no estaba para ello. Sí, hay un doble abandono de Mercedes, vale. Es el piloto que en 2019 con el tercer coche queda tercero en el Mundial de Pilotos, solo por detrás de los Mercedes, por delante de los Ferrari, que tenían un mejor monoplaza, con un compañero de equipo que tiene que cambiar a mitad de año. Empezó siendo Gasly, luego acabó siendo Albon, y ambos estuvieron peleando en la zona por ser el líder del resto. O sea, sufrían para ser el líder del resto en casi todas las carreras. Sufrían porque peleaban contra Alonso y demás, contra Sainz, quería decir, y demás, que fue el final, que Carlos supera a los dos pilotos que estuvieron en Red Bull en el Mundial de Pilotos en ese 2019. En 2020, uno de los años más dominados de Mercedes, Verstappen gana 2 carreras
carreras y encima casi supera a Valtteri Bottas en el Mundial de Pilotos. No lo acaba superando por muy pocos puntos. Mercedes, el año de los años más dominados de Mercedes. Verstappen, que su compañero de equipo otra vez más sufrió para ser líder del resto. Bueno, es que no fue ni líder del resto, es que le pasó Checo, le pasó Ricciardo y también le pasó Sainz a Albon en el Mundial de Pilotos. Y ese era Verstappen peleando por ser segundo en el Mundial de Pilotos. Que de verdad, que haya habido gente que esta última semana lo ha criticado por solo saber ganar con un coche ganador, de verdad, es que no tiene mucho sentido las críticas que han habido. Bueno, esto era por parte de Max Verstappen. También nos tenemos que hablar del cabreo mayúsculo que ha tenido George Russell. Y es que a Russell en el final de la carrera le pararon para poner un neumático blando y tratar de conseguir la vuelta rápida, la cual consiguió. Pero fue algo bastante extraño porque normalmente cuando haces eso es porque por detrás no tienes a nadie y puedes llegar a parar. Pero Russell perdió un puesto. Lo perdió con su compañero de equipo. Este es el motivo por el que Mercedes toma esta decisión, porque para ellos los puntos que iba a obtener el equipo era uno más. Ellos no iban a perder ningún punto y encima iban a ganar el de la vuelta rápida si lo conseguían. Pero claro, a Russell esto no le ha agradado, porque al final él ha perdido realmente un punto. Por conseguir ese punto extra ha perdido un punto y encima ha quedado por detrás de su compañero de equipo, algo de lo cual dice que perdió la posición habiendo estado por delante del todo el fin de semana y es algo que no ha agradado. Como piloto quieres terminar en la mejor posición posible y durante todo el fin de semana he estado por delante de mi compañero de equipo. Estuve delante toda la carrera, cómodamente. Entonces perdí la posición porque sí, conseguimos el punto extra, pero como he dicho, no voy a hablar de ello esta noche. Es una sexta posición y no es para un podio o para una victoria. Creo que intentamos presionar un poco a Sainz y al final creo que entramos en boxes demasiado pronto, comprometiendo un poco la carrera en mi lado del garaje. Aunque como equipo nos llevamos el punto adicional por la vuelta rápida. Lo que habrá al final es que trataron de hacerle un undercut a Sainz, el cual no acaba consiguiendo. Entonces ahí se comprometió un poco porque tuvo que aguantar mucho con el compuesto duro que habían puesto de forma muy temprana. Pero ese es el problema, ¿no? Mercedes le daba igual, Russell desde luego que por el ego de piloto como tal, pues te fastidia porque sí que has perdido puesto. Con Hamilton no lo podían hacer porque habría perdido posición con Checo Pérez. Lo lógico es haberlo hecho en ese caso con Hamilton y ya está, claro, pero él sí que hubiera perdido posición, que lo que dice Toto Wolff después de esta crítica que ha hecho Russell es que realmente ¿por qué hicieron esa parada? No fue ni siquiera por conseguir la vuelta rápida, porque también hacen la parada de una forma también muy temprana. Por ejemplo, Alonso hace una parada mucho más tarde en la penúltima vuelta para hacer vuelta rápida. En ese último intento lo único que, ya lo comentó Alonso, que se liaron un poco porque parece ser que Stroll entendió que tenía que hacer él la vuelta rápida y que Alonso le iba a dar DRS, rebufo, mientras que lo que realmente creo que era lo que querían, no ha quedado ni claro ni si escuchar las radios de por sí, o sea que fíjate los propios pilotos cómo lo entendieron. Yo creo que era Stroll quien tenía que darle rebufo a Alonso para conseguir algo más de tiempo en ese primer sector, se lían y ya es que no hay ni siquiera de por sí intento. Se lo acabaron llevando, pero que el objetivo no era tampoco de por sí llevarse la vuelta rápida, sino que creían que con Russell no iban a llegar al final de la carrera por el hecho de haber parado muy pronto, como ha comentado él mismo, para tratar de adelantar a Carlos Sainz, y por ese motivo es porque le pararon, porque pensaban que podría haber sufrido incluso contra Checo. No ha sido difícil. Creo que conseguir el punto por la vuelta rápida ha sido un poco bueno y los tiempos estaban bajando porque entramos pronto en boxes y existía el riesgo de perder la posición unas vueltas más tarde a manos de Checo. Superar a uno de los Red Bull en esas circunstancias era beneficioso y la vida útil de los neumáticos en ese momento, en la vuelta 57, que es cuando para Russell, no era la mejor. Así que por eso tomamos la decisión, que lo único yo aquí a preguntar es cómo va a perder Russell aún así la posición con Checo, sinceramente. Porque si, me refiero, tenía más de 20 segundos de diferencia contra Checo en 6 vueltas, no iba a perderla, pero bueno, esta es la justificación que ha dado Toto Wolff. Lo último que os queremos hablar es con respecto al equipo Williams, porque se está hablando mucho acerca del segundo asiento y es que cada vez es más seguro que Logan Sargeant no va a seguir en Fórmula 1. Sinceramente ya es extraño que esté este año, pero entre que no había otro piloto quizá y que Williams quiso
darle esa segunda oportunidad a Logan Sargeant, es por lo que se ha mantenido. El próximo año lo más seguro es que no esté. Esto lo ha confirmado James Vowles, no que no vaya a seguir, sino que su futuro está en riesgo. Lo ha confirmado que yo lo haya visto mínimo en 2 televisiones, que es Sky Sports, donde le vais a escuchar, y también lo ha confirmado aquí en DAZN España. Y ahí comenta esto, que Logan Sargeant está en riesgo y que el propio piloto también lo sabe. He is at risk. That's the simple matter of fact behind it. He has to perform above where he is. It's meritocracy. I'm helping him along that journey. I want him to be successful. But in the meantime, we are talking to a few other drivers because we have to get our 25, 26, 27 lineup correct. Can you tell us who? Not yet. We'll come to you when it's ready to. It's not, I would say a few weeks, you'll see some potential news in the area. Algo que sinceramente creo que también es positivo, que a Sargeant hayan sido transparentes con él. Creo que no es positivo para Sargeant que vaya diciendo esto públicamente, pero James Vowles es una persona que no tiene filtro. James Vowles cuenta de todo siempre cuando le preguntan, y creo que desde luego es positivo que él lo sepa. No es positivo saberlo para su propio rendimiento de por sí. Es positivo porque no le mienten. No es positivo porque es que está rindiendo incluso peor en estas siguientes carreras, pero bueno, creo que desde luego el tiempo de Logan Sargeant está llegando a su fin. El sustituto quizá no es el que todo el mundo pensamos, porque todo el mundo da por hecho que Mercedes va a poder colar ahí a Andrea Kimi Antonelli, pero se informa de que es Valtteri Bottas el favorito para sustituir a Logan Sargeant. Es más, ya ha sido visto este mismo fin de semana en el Hospitality de Williams. Lo vemos aquí. ¿Quién es esta persona que está saliendo del Hospitality de Williams? Es más, esto es muy importante, va solo, no va acompañado tampoco Valtteri Bottas, que esto se está informando, se está comentando. Aquí le vemos saliendo del Hospitality de Williams, que suele ser ya cuando está ultimando los detalles del contrato y realmente ya no necesita ni que esté su propio manager, porque no es que estén negociando, sino que estaría ya todo muy avanzado. Eso ha habido gente que ha sido lo que ha estado informando, y efectivamente parece que Valtteri Bottas está en un buen lugar para completar su regreso, porque ya estuvo allí, al equipo Williams. También James Vowles es una persona que le conoce muy bien porque compartieron años en Mercedes, estuvieron los dos juntos. Todos los años que estuvo Valtteri Bottas en Mercedes, Vowles fue el jefe de estrategia de Mercedes. Bueno, es que la mítica radio que sonaba de Valtteri's James era James Vowles, el actual team principal del equipo Williams, que anteriormente era el jefe de estrategia del equipo Mercedes, y por eso era el encargado de siempre decirle a Bottas que tenía que dejarse pasar por Hamilton o no adelantar. Pero tenían buena relación y ya se le ha visto hablando con él. Es el candidato favorito, y esta situación dificulta y mucho la de Andrea Kimi Antonelli, porque ¿por qué además va Valtteri Bottas? Uno de los motivos, y algo que es bueno para Bottas, para el propio Valtteri Bottas, es que seguramente el contrato que firme sea de 2 años, porque Vowles en Miami dijo que el objetivo era para conseguir la dupla de pilotos para el 25 y el 26, por lo menos como poco. Incluso si pueden cerrar la del 27 mejor, pero por lo menos asegurarse eso, para que en el 25 esté ya el piloto que va a conducir el coche del 26 y construir junto a él ese monoplaza del próximo reglamento. Así que eso es algo muy bueno para Valtteri Bottas, quien en Audi parece que no tiene posibilidad ni siquiera de por sí de continuar, aunque se había dicho que si no conseguían a Sainz o alguno de los objetivos, Bottas entraría ahí en la ecuación, pero al final es un equipo que te está poniendo de plan Z incluso. Entonces te marchas a Williams, que quizás sí que tienen un poco más de interés. Ya cuando se marchó de Mercedes se habló de su regreso a Williams, no se acabó dando porque se fue a Alfa Romeo, hoy Sauber, pero sí que se podría acabar dando para ese 25. Y como digo, la situación pone más compleja la situación actual de Andrea Kimi Antonelli y de Mercedes. Algo que ya se había informado era eso, que es que Williams estaba exigiendo que mínimo estuviese 2 años Kimi Antonelli, porque si no, no lo iban a aceptar. Quizá hay esas dudas ahora mismo de pensar para el 26 sí que Mercedes lo quería ya de por sí subir, y es algo que ahora tiene complejo. ¿Qué hace Mercedes? ¿Lo sube directamente a Mercedes en 2025? ¿Busca otro hueco? O algo que podría pasar, algo que mucha gente todavía confía. Hay mucha gente que cree de verdad que iba a debutar en Imola, aunque por ejemplo aquí ya expliqué por qué no iba a debutar en Imola, porque no tiene la mayoría de edad y no le iban a dar esa excepción. Efectivamente no ha debutado, pero sí que va a haber un tramo de la temporada justo después del parón veraniego que podría disputarlo Andrea Kimi Antonelli, porque ya tendrá 18 años y sí puede pilotar en Fórmula 1. ¿Puede haber una sustitución de Logan Sargeant a mitad de temporada?
Sorry, just to pick up on your previous answer, and I don't want to be unfair because you don't have to name names at all, but the suggestion that you are going to know something within the next few weeks implies that there could be a change of driver this season. I mean, like, if Logan goes out this weekend and has an absolute blinder, then surely you've got to give him more of an opportunity, haven't you? So I think that's your producers coming to a conclusion that's not quite there. That's not what we're saying. How very dare you. But no, what I'm talking about is 25, 26 drivers. Nothing about the season. What I'm talking about is how do we create I'm glad we clarified that. The right foundations going forward on things. And in a few weeks won't be signing, it will be me ready to say to the world, this is where we are. And part of it is out of respect to Logan. I've given him an opportunity, and these are where he has to step up towards things. Así que vemos a James Bowers quien confirma que no, Logan Sargeant va a completar toda la temporada, no va a haber sustitución. También os digo que esto sí que se lo puede llevar el viento estas palabras, pero bueno, por ahora por lo menos no hay esa intención, así que la situación de Andrea Kimi Antonelli sinceramente creo que está complicada. O bueno, no creo que hay una solución muy sencilla, pero pasa por una única solución, porque va a ser difícil para Mercedes encontrarle otro hueco, es decir, subirle al propio equipo Mercedes. Quizá a quien se le complicaría más estas cosas, esta situación, es a Carlos Sainz, porque hay un asiento que se le quita, pero es que el otro, si Mercedes se desaparece, también se le desaparece, porque el de Red Bull se está hablando que sería únicamente para sustituir a Max Verstappen. Y claro, si Verstappen, su plan B sería Mercedes y en Mercedes no va a poder recalar, se le acaba también esa opción a Carlos de Red Bull, pero bueno, veremos qué es lo que ocurre con el futuro de los pilotos. Eso ha sido todo por este vídeo, muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo. Déjame en los comentarios tus impresiones sobre todos los temas que hemos estado tratando, que hemos hablado de muchísimos, y me encantaría que me dejaras en los comentarios tu opinión sobre todos ellos. Si te ha gustado el vídeo, deja tu me gusta y suscríbete para no perderte ninguno de los contenidos diarios que seguiremos realizando, y nos vemos en el próximo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.